tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra desde Benabarre, provincia de Huesca, en la Deep Spain. Hoy vamos a hablar de ligados, ¿sí? Muchos dirán, bueno, eso es algo que ya lo sé hacer o que es muy básico. Sí, es muy básico, pero si no lo tienes claro, todo lo que después aprendas no va a sonar del todo bien, ¿sí? Hay dos tipos de ligados. Está el ligado ascendente, lo que en las tablaturas, no en las partituras, en las tablaturas aparece con una H, un arco con una H. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta nota, Do, y voy a Re, y aparece un arco y una H, la H significa hammer on. Hammer on es martillar la cuerda, ¿sí? Y después, cuando es descendente, si R2, por ejemplo, se llama pull off. Por eso aparece una P, pull off de inglés, que significa tirar de algo, ¿sí? Y hammer on de martillar. Entonces, el hammer on es el ligado ascendente y el pull off el descendente. Vale. Vamos a empezar con el ascendente, ¿sí? Y después haremos algún ejercicio para desarrollar esta técnica tan básica pero tan importante, ¿sí? Vamos a coger dos dedos, el 1 y el 2, y vamos a ver cómo se hace un ligado ascendente, ¿sí? No es esto, ¿eh? No es, digamos, yo pulso esta nota y después con la mano izquierda voy a la nota siguiente. Si yo acuesto el dedo pasa eso, suena la cuerda de abajo. Se oye, ¿no? Que está la cuerda abajo. Sino que tiene que ser de punta el dedo. ¿Ves que el dedo está de esta forma? El 1 y el 2. El 2 lo que hace es de punta sobre la cuerda. Este tipo de cosas, este tipo de ejercicios o de técnica, lo más importante es que ambas notas suenen al mismo volumen, ¿sí? Ahí es cuando el ligado está bien hecho y que suena limpio, que no suena la cuerda de abajo. ¿Sí? Esto se hace con todas las combinaciones, 1, 4. Este dedo 4 es más débil que el dedo 2, entonces cuesta un poco más. Pero siempre con el dedo de punta, ¿sí? Ven que el dedo está de punta, no está acostado, no está quebrado aquí, ¿ves? En la unión del dedo yo no lo quiebro, porque si no pasa de que suena la cuerda de abajo. Lo mismo pasa con el 1, 3. ¿No? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Eso está hecho todo con ligado. Lo que yo hago es pulsar y después hago ligados descendentes. Entonces, 1, 4, 2, 3, podemos hacer eso por las cuerdas. 1, 4, pulso en el 1, ligo al 4. Pulso en el 2, ligo al 3. Y lo mismo por todas las cuerdas. Y las combinaciones que quieran. Como el ejercicio de secuencias cromáticas que habíamos dicho que era todo pulsado, ahora va ligado. Y son grupos de 2, donde la primera nota se pulsa y la segunda se liga, ¿sí? ¿Sí? Lo que se logra con el ligado es más fácil, cuando se hace bien, que suene, que la velocidad sea más fácil de llevarla a cabo en la ejecución, ¿sí? Porque no hay que coordinar la mano derecha con la izquierda. Yo pulso una nota y lo demás lo hago con la mano izquierda. Por ejemplo, si hago esta frase, puedo pulsar ahí. Lo que yo hago es ligados ascendentes. Esto es muy básico. No estamos hablando de música, hablamos de técnica. Pero miren eso de cómo les va a ustedes con el tema de los ligados. En ejercicios simples, ¿no? Voy a hacer 1, 4, 2, 3. O 3, 4. Es más jodido. Para ayudar al dedo 3 en este tipo de cosas, lo que se puede apoyar es el dedo 1 y 2 para darle fuerza al 3. Yo no lo apoyo, yo lo dejo suelto. Estos son ejercicios que también se machaca mucho o se le da mucho énfasis en la guitarra clásica, que fue lo que yo estudié hace muchos años y me machacaron con el tema de los ligados y de la posición de la mano. Ahora vamos a ver el descendente, o sea, lo mismo para atrás. Yo pulso y voy para atrás.
El descendente es más jodido de hacer. ¿Por qué? Porque no es tocar, por ejemplo, si yo hago estas notas re do en la cuerda 1 y levanto el dedo, no es eso. No, lo que yo hago es pulsar y tiro para abajo, pellizco la cuerda. Es como que yo lo que hago es pulsar con este dedo la nota que está atrás. ¿Ves? O 3 notas, ¿no? Este ejercicio tiene truco y es más difícil la descendente. ¿Por qué? Porque los dedos, ahí no hay problema porque no hay cuerdas debajo, pero cuando toco en la cuerda 2, ¿ves? Yo lo que hago es, el movimiento es este, hacia adentro es el movimiento. Si hubiera el ligado ascendente era martillando la cuerda de punta al dedo, no acostado, aquí el movimiento es ascendente, hacia adentro de la palma de la mano. Lo que hago es esto, ¿no? ¿Ven? Y lo trabo en la cuerda de abajo. Porque si yo sigo de largo al dedo pasa esto. Van a sonar las cuerdas de abajo al aire. Entonces lo que hago yo es pellizcar la cuerda con el dedo, en este caso 3, y lo hago descendente. El 4-3 también es bastante complicado. Pueden hacer 3-1, o 4-1, o 4-2. Esto no es velocidad, no es para hacerlo rápido y decir, guau, cómo toco los ligados. No es hacer ese tipo de cosas tipo tapping, no. Estos son recursos para fortalecer la mano izquierda, porque al principio te va a empezar a doler la mano y cuando empieza a doler paramos, pero para fortalecer la mano izquierda y hacer el ligado correctamente, ¿sí? Para hacer una frase así. Lo que yo hago aquí es un ligado. ¿Ves? Primero hago 4-3 ligado. Puedo pulsar todo. Puedo hacer esto. ¿No? Y ascendente. Ahí pulsado y si no ligando. ¿Sí? Es para el tema de fortalecer. Yo ahora lo usé tocando sobre una escala el ligado, ¿sí? Pero no hagan caso a la escala y la frase y nada. Más que nada, aunque se aburran, pónganse a prueba para ver si saben hacer ligados con la mano izquierda. Si les suena al mismo volumen. ¿Eh? Que tocándolo pulsado. No vale si suena así, que se cae la segunda nota. Porque el ligado está mal hecho. Lo mismo en el ascendente. Si hago esto, es porque no está bien hecho. Lo que hago es martillar. Pero la mano siempre está de esta forma, no acostando los dedos, ¿sí? Lo mismo pasa para atrás. Los invito a que hagan estos ejercicios lentos, a ver si les suena y a ver si cuánto tiempo tarda la mano en fatigarse. También es importante eso, porque eso es porque la mano no está entrenada, ¿sí? Recuerden que estos son tendones y todo es como hacer gimnasia, es lo mismo, exactamente. En lugar de hacer flexiones o sentadillas, como dicen aquí en España, movemos los dedos. Así como ganas fuerza en la mano izquierda, ¿sí? Esto es básico, pero háganle caso, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gusta, denle al like, suscríbanse, que veo que se siguen suscribiendo a mi canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y compártanlo. Total, es gratis. Hasta pronto, amigos.